Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. La música siempre fue importante para Carmela. Desde sus 9 años estudió en el sistema de orquestas nacionales como violista. En el 2016 comenzó a estudiar jazz y música contemporánea en The New School en Nueva York. Desde hace unas semanas está en el país, quizás meses, ¿no? ¿Cuánto unos mesecitos. Unos mesecitos acá, Sí. donde no ha estado alejada de los escenarios mientras se prepara para otros. Y además hay unas sorpresas por ahí que desarrollaremos en la conversación, ¿no? Hija de Huguet contramaestre, cantante, guitarrista y compositora clave de la música tradicional venezolana, y de Carlos Julio Ramírez, conocido como El Oso. Fundamental pieza de la banda Sigilosa, esa salsa con mensaje, como dicen por ahí. Su nombre está vinculado a distintos proyectos ganadores de Grammy Latino, Emmy y varios certámenes y condecoraciones por ahí. Además ha estado en talleres de jazz y música creativa, exactamente en el Banff International Workshop de Canadá, ¿no? Sí. Exactamente. Ha hecho música de cine, sus créditos están en largometrajes como El Desertor. Ha colaborado con artistas como Rafael Pollo Brito, C4 Trigo, Aquiles Báez, así como un proyecto bastante amplio con Gabriel Chacargi, Germán Landaeta, Orestes Gómez y Gilmer Vivas, quienes juntos crearon un álbum de estudio titulado Vida en el año 2016, ya hace 9 años, grabado en el Teatro Municipal de Chacao, en el Teatro Chacao. Ha trabajado con Nela Rojas, Jorge Glén, Betsaida Machado, Luis Enrique, Eva Noblezada, Luis Perdomo, Rodney Green, Manuel Valera, Sofía Rey, entre otros artistas. Hace poco se presentó, 2 o 3 semanas, se presentó 2 días seguidos aquí en la Guachafita Cultural, aquí cerca de Villamonte, donde está ese espacio que dirigen personas que han estado aquí, tanto Andrea Paola como Jorge Torres. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en la Guachafita? La experiencia en la Guachafita fue muy especial. Realmente estaba un poquito reacia a estar con una audiencia. ¿Por qué? Tenía mucho tiempo sin cantar. Y Andrea Paola me insistió. Claro. Y Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo y fue muy especial para mí organizar todo ese evento. Fueron 2 sold outs. Sábado y domingo. Sábado y 6 de la domingo. tarde, ¿no? Y fue muy especial recibir al público que llegó a ver, a escuchar toda esta música con lágrimas, con emoción, después de 10 años de no estar en las tarimas y en los teatros caraqueños. Uh-huh. Fue muy especial recibir en un espacio tan acobijante, se dice, un público que quería recibir la música. Y me imagino que le dijiste después a Andrea Paola, menos mal que insististe, ¿no? Menos mal que... No, Andrea Paola, menos mal que insististe. Sí. Vale decir que a la izquierda está el señor Luis Cuevas, un guatireño, cuatrista que ganó en el año 2024 el Festival de la Siembra de Cuatro, fundado por el maestro Cheo Hurtado. Además, tú te formaste en el núcleo de San Agustín. Sí, señor. Exactamente, ¿no? Sí, Aquella. sí. Además, ¿cómo vienes de 2 maestros, ¿no? Huguet Sí. y El Oso? ¿Cómo eliges ese camino, pero a través de la música académica, la metodología del sistema de orquesta, el sistema de los núcleos? ¿Cómo fue esa génesis, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo académico, porque hay una génesis muy particular que es la de la casa, ¿no? Claro. Yo estaba en esa búsqueda de qué quiero hacer. Hice talleres en la Fundación Bigot, hice deportes, hice cualquier cantidad de cosas. Mis padres estuvieron conmigo. Mira, lo que tú quieras hacer, hazlo. Cuando tuve cercanía con el sistema y con lo que estaba haciendo el sistema, me enamoré de la música clásica, pero además encontré un lugar
en el medio, que no era lo que hacía mi mamá, no era lo que hacía mi papá, era un lugar que me permitía hacer lo mismo, música, pero desde una perspectiva diferente. Y eso ha sido un camino de crecimiento para los tres, increíble, porque una real retroalimentación constante a lo largo de todos estos años, a lo largo de mi vida. Y en esa búsqueda de ese sentido, ¿no? De esa personalidad musical, artística, creadora, ¿cómo definirías en este momento, 10 años después, sin presentarte en Caracas, pero trayéndote todo ese bagaje de tantos lugares, de tantos escenarios, de tantas personas con las que has colaborado, ¿cómo defines ahorita tu propuesta, tu personalidad artística y creadora? Mira, no la defino. Estoy en constante cambio, estoy en constante creación. Ahorita estoy en un montaje para una obra que se va a dar al finales de junio, donde voy a actuar, donde voy a bailar, donde voy a cantar. Eso no lo había hecho en mucho tiempo. Entonces es como, de verdad que lo defina quien lo quiera definir. Yo no lo defino, yo voy hacia adelante con todo lo que quiero hacer. Y con todo lo que quiero explorar. Yo voy explorando todo lo que se me aparece. Y me llama la atención cómo desde muy joven empezaste a tener experiencias bastante intensas, en el sentido de primero la confianza ganada por ejemplo, por figuras como Aquiles Báez, Sí. ¿no? El viaje a Curitiba, la experiencia de Brasil, lo que surge, Sí. lo que genera Brasil en ti. Hay una canción, Sí. incluso, ¿no? Pensamiento de agua, que Sí, sale señor. de todo ese andamiaje que se va formando de la experiencia del viajero y de conocer esos mundos no solamente geográficos, sino musicales, ¿no? Creo que fue bien intencional. Aquiles regresa de Nueva York para Caracas con la intención de formar, no solo musicalmente, sino en términos de gestión cultural. Yo era una persona que estaba muy cerca de él por ser hija de estos padres que tenían una relación muy cercana con él, y él vio en mí de alguna manera una extensión de sí mismo. Los dos tocamos viola, los dos venimos del sistema, los dos tenemos una conexión muy especial con todo lo que es el folclore y con todo lo que es Venezuela. La viajamos, la sentimos, la cuidamos. Entonces Aquiles, de alguna manera, todo lo que él pudo construir, ahí estaba yo para que yo lo recibiera y para que él me convenció para ir para Curitiba. Por ejemplo, yo estaba en esa etapa súper depresiva que algunas veces tenemos en la vida, y sobre todo los artistas, y él me dijo, no, tienes que ir y vas a ir. Y esa experiencia me cambió la vida. Realmente tuve la oportunidad de conocer artistas en Curitiba, de conocer a Santiago Báez, que fue la persona con la que pude construir esta música, esta composición llamada Pensamiento de Agua, que se ha convertido en una bandera para mí, porque representa y contiene todo en términos musicales de lo que yo puedo hacer vocalmente. Y ¿no? poéticamente también, ya por el Y título es demasiado sugerente, sí, ¿no? y es poéticamente. un enigma, ¿no? Sí. Es una invitación al enigma. Sí, es una invitación al enigma y es una invitación a pensar. ¿Cuánto tiempo tiene ser el mar de ser mar? ¿Cuánto tiempo tiene ser el mar? El mar no tiene tiempo de pensar en ser mar. Quien no tiene tiempo de ser mar entra en el tiempo del tiempo del tiempo. O sea, es toda una invitación a ver, ok, estamos dentro de la adultez y dentro de lo que significa darle a la vida, pero tenemos que agarrar pausa y tenemos que ver, ok, tenemos que ser. Entonces, Pensamiento de Agua, en términos poéticos, pues habla de eso, de ser y de darnos el tiempo de ser. Y en esa pausa de la que hablas, que subrayas en este momento, me lleva a lo que acabas de decir, ¿no? Ahorita estoy en unos ensayos haciendo cosas que tenía tiempo sin hacer, actuación, baile. Tenía 10 años sin presentarme en los Soneros Caraqueños. Sí. En esa pausa, por ponerlo de una forma, porque no, o sea, hay pausa en esto, pero se abrieron otras oportunidades, ¿no? ¿Qué ocurría en ti, no? ¿Cómo te fuiste impregnando mientras estabas en pausa, ¿no? Bueno, es bastante personal. Fue una experiencia bastante personal. Yo tuve un tiempo donde de alguna manera estuve en Nueva York los últimos 2 o 3 años de mi vida con
una comunidad que fue totalmente diferente a la venezolana, totalmente diferente a la latina. Estaba con mi pareja, básicamente, y Mike, baterista de Stanley Clarke, fue de alguna manera, además de mi pareja, fue un mentor muy importante para mí. Entonces fue reconfigurar, así como le digo muchas veces a mi madre que no entiende, ¿por qué dejaste de cantar? ¿Por qué dejaste de hacer cosas? Y yo digo, porque necesitaba reconfigurar y necesitaba entender cómo podía realmente poner todas estas cosas en perspectiva y volver con unos oídos nuevos a volver a hacer música. Para mí fue muy importante ese tiempo que tomé y ahora lo agradezco porque realmente para mí fue muy importante agarrar pausa, agarrar un tiempo de reconectar y reconstruir. Realmente a veces, bueno, las relaciones te dan eso. Y en esa reconstrucción que podemos palpar esa reconstrucción como público, como oyentes y personas que muy cercanas a ti que te han seguido. Mira, yo pienso que hay un entendimiento mucho más profundo del lenguaje de cada música y de cada manifestación, dices, folclórica, musical, artística. Yo realmente canto desde un lugar diferente. Siempre canté desde un lugar muy profundo, siempre desde niña, y muchos músicos me lo decían, pero tú no tienes edad para cantar de la manera que cantas. Ahora siento que canto desde un lugar mucho más consciente, mucho más profundo, y escribo desde un lugar mucho más consciente y mucho más profundo porque veo la vida desde un lugar mucho más, yo no puedo decir elevado porque no es elevado, eso sería muy prepotente, pero sí, cónchale, estar como en tercera persona y vernos a nosotros, venezolanos, vernos como latinos, vernos como humanos. Eso fue un despertar para mí espiritual que yo necesitaba caminar y caminar sola también. Y en ese despertar hablas de vernos como latinos, vernos como venezolanos. No sé cuánto tiempo, sé que hablas de los 10 años sin cantar, pero no sé cuánto tiempo tenías sin visitar Venezuela. Ah, no, 10 años sin cantar, no. Pero acá, en Caracas. En Caracas. Pero me imagino que venías de visitas, ¿no? Familiares, eventualmente. No. También igual. 10 Igual. años. Ok, y en estos 10 años, sin duda te encuentras con una Caracas con unos ímpetus bastante interesantes, ¿no? Nuevas generaciones Muy que interesante. están indagando, ¿no? Muy interesante. Ujú. Bueno, Luis es un ejemplo, ¿no? Luis es un ejemplo de una generación que ha tenido el espacio, el contexto, los maestros, todo para que su potencial, o sea, como explote de la manera adecuada. Yo puedo decir que quizás nuestros abuelos, incluso la generación de mis padres, incluso mi generación, nos costó mucho más de lo que le costó a esta generación. Claro. No teníamos la facilidad, quizás no habían ciertas cosas o ciertos grupos o ciertos contextos no estaban tratando de vincularse. Hoy en día están vinculados, hoy en día ciertos contextos musicales quieren hacer trabajar juntos y quieren apoyarse. Eso ha sido vital para que una generación como la generación de Luis Cuevas, por ejemplo, pueda llegar a su máximo potencial en una edad muy tierna. O sea, son 20 años y ya tenemos una persona que yo le pongo una partitura de Gabriel Chacarji cuando yo hice este disco en el año 2013 y el niño la puede leer. Claro. O sea, es impresionante, es impresionante. Además, uno revisa tus redes, internet, la bio que me pasaste, y cómo todo en tu vida pareciera estar concatenado con la música, ¿no? Sí. No solamente tus padres, el hogar, ¿no? La música tradicional por parte de tu mamá, la salsa por parte de tu papá, sino también estudias en el núcleo de San Agustín, sí. Pero no es cualquier zona de Caracas. San Agustín está vinculada al grupo Madera, la salsa. Sí.
Ahorita se están haciendo todos unos encuentros alrededor de Europa Tullero, estuvo lo de la Cruz de Mayo. Es decir, es una zona muy incendiada en el mejor sentido de la palabra en cuanto a la música, ¿no? Es como que te cortan y salen unas corcheas ahí. Sí, Es rarísimo, señor, ¿no? sí, señor. En la época que yo estudié música, por cualquier razón, era muy complicado mezclar la música clásica con la música popular. Claro. Mi mamá fue y nos empujó mucho a un grupo de músicos que en ese momento estábamos haciendo todo este trabajo de estudio y estábamos muy, muy chiquitos. A que no dejáramos la música popular, a que no dejáramos de escuchar, y ella nos reunía en la casa para escuchar música y para cantar. Entonces, el núcleo de San Agustín era muy especial porque de todos los núcleos del sistema de orquesta tenía los mejores profesores, tenía la mejor docencia, tenía el mejor espacio para nosotros poder crecer. Entonces tuvimos una gran formación en términos metodológicos. Entonces, para este grupo fue muy especial. Ahí tenemos a Williams Mora, tenemos a Oscar Lista, tenemos músicos que están fuera del país o están en el país y están logrando cosas fenomenales gracias a esa formación, y siempre lo hablamos y lo decimos. La formación del núcleo San Agustín fue vital, y estar alrededor de esta zona fue muy especial porque teníamos todo lo que estaba pasando alrededor de San Agustín, que quizás en ese momento era un poquito, no sé, no estaba pasando como está pasando ahora, realmente. No estaba pasando en ese momento. Pero tenía la historia, ¿no? Pero tenía la historia. El bagaje, todo sí, lo que mi papá tenía una tienda en Parque Central, en la torre oeste de Parque Central, de accesorios musicales. Entonces yo salía del núcleo San Agustín a las 4 de la tarde y me iba para la tienda de mi papá, y siempre había un grupo de personas tocando, haciendo música, hablando, músicos, pintores, poetas. Entonces esa fue también mi escuela. ¿En qué momento decide, ok, Venezuela, todo lo que viví Venezuela en Caracas está bien, pero creo que necesito quizás tomar otro... No me quería ir de Venezuela. Okay. Era un momento muy especial. Yo quería formar parte de esta generación de Luis Cuevas. Claro. Realmente. Yo quería realmente crecer con ellos, darles, seguir aportando. Pero sencillamente, bueno, una fuga de cerebros. Se fue todo el mundo. Y la verdad es que mis compañeros, mis amigos y la gente con la que yo crecí se fue, y ellos mismos me dijeron a mí: necesitas pasar por la experiencia de estar en Nueva York. Hay algo que tú tienes que aportar a esta ciudad, hay algo que tú tienes. Por más miedo que a la audiencia pueda darle lo que tú has desarrollado, tienes que estar aquí, tienes que intentarlo. Yo decía, no, nadie en esta ciudad va a entender lo que yo estoy haciendo en términos vocales, en términos improvisacionales, con la música, con el jazz, con world music, etc. Y audicioné para New School, y cuando lo hice fue muy especial porque los profesores que me audicionaron de una vez me dieron beca completa, y yo les pregunté: ¿por qué me dan becas? Soy cantante, y las cantantes están tan mal vistas o tan mal recibidas worldwide, o sea, es como en el mundo entero, es como que no queremos cantantes. Y ellos me dijeron: mira, hay un sentido de libertad que tú tienes a la hora de cantar que nosotros no podemos dejar ir. Y eso fue lo que realmente me impulsó a mantenerme, porque una cosa es irte y hacer una audición, pero otra cosa es quedarte y luchar y trabajar y pararte todos los días a trabajar y a estudiar y no volverte loco en el intento. Y ese ímpetu de libertad, ¿no? Eso que vieron y que quisieron tener en Nueva York, en algún momento fue entendido, o sea, sentiste que lo entendió todo el mundo con el que te vinculabas. Sí. O sea, una persona que había profesores o músicos, colegas que lo entendían inmediatamente, o que generaba temor en otras personas y preferían no vincularse o no tener. No, fue inmediato. La audiencia neoyorquina entendió lo que yo estaba haciendo y lo que estábamos haciendo. En ese momento estábamos trabajando con el disco de vida, promoviéndolo. Claro. Puedo decir que la audiencia hispanoamericana no lo comprendió. La audiencia americana lo abrazó, lo quiso, y yo tuve la oportunidad de presentar no solo el proyecto de vida, sino el proyecto de Venezuela in Motion, donde podíamos presentar en Nueva York y en lugares de Nueva York proyectos
que nosotros creamos con Eduard Ramírez, Juancho Herrera, con Jorge Glenn, con artistas que pasaban por la ciudad junto a artistas de otras nacionalidades y hacer proyectos de la nada. Y la gente compraba las entradas, la gente, el neoyorquino, hacía tiempo para ir y para escuchar esa música que no había escuchado, para escuchar un Culo de Puya, para escuchar un Kitty Plas, para escuchar un San Millán, para escuchar un Cuatro. Era algo como que nos gusta, nos interesa, vamos a verlo. Y gracias a Dios sigue sucediendo. ¿Sabes que me recordaste un documental por ahí también del año 2015, no sé si se llama Belén, la reina del Kitty Plas? Y una de las cosas que yo descubrí con ese documental es cómo ella llegó a viajar a San Francisco, a Oakland, y yo veía como el interés que había en la propuesta de Belén y la agrupación que la acompañaba en esas latitudes, ¿no? Y Sí. poco se sabe de eso aquí. Sí, poco se sabe de eso aquí. Bueno, además culturalmente tenemos el East Coast, el West Coast de los Estados Unidos y todo lo que es el área del Bay Area, San Francisco, Los Ángeles. Es un área que recibe todo lo que está pasando en el planeta Tierra con mucho amor y con mucho respeto. Todo lo que es la parte de Nueva York, Chicago, etcétera, 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 lo recibe de una manera un poco más temerosa, pero lo recibe y eso es muy importante. Y creo que nosotros rompimos como grupo y como generación un espacio. Tendrá que ver con el clima. O sea, porque Pues, cuando se me vinieron dos colores a la cabeza. bueno, el clima definitivamente y una situación histórica. Claro. Ya, hay una situación histórica que hace que esta región sea un poco más tough, como más fuerte de afrontar, definitivamente. Y empiezas después también a relacionarte con figuras como Residente, ¿no? Sí, señor. Que empiezan también a llevarte a otros círculos, ¿no? A otras áreas. ¿Cómo fue eso? Fue una sorpresa, una amiga realmente me dice, mira, Residente acaba de publicar una story donde dice que necesita una cantante y yo le digo a mi amiga, mira, este hombre está recibiendo cualquier cantidad de mensajes de cualquier cantidad de gente, esto no va a pasar, pero por amor a mi amiga yo le escribo a Residente, le digo, mira, si necesitas una cantante estoy a la orden. Al día siguiente apareció un mensaje en mi teléfono diciendo, cantas muy bien, tienes un proyecto muy interesante, me gustaría trabajar contigo. Esto no va a ser un trabajo para... ¿cómo fue en ese momento? Lo olvidé, fue hace mucho tiempo. Era algo para su disco, donde yo no iba a estar directamente involucrada. Iba a trabajar, iba a hacer las bases vocales para que otro artista... Estas son cositas, ¿no? Que a veces uno dice y comparte. Claro. De lo que es, bueno, el argot, el cómo nosotros trabajamos dentro de la industria musical. Yo iba a grabar las bases para que otro artista pudiese grabar encima de lo que yo estaba haciendo. Claro. Entonces, bueno, vamos a darle. Y en cuanto grabamos, hicimos ese trabajo, no paramos de trabajar. Llegó lo que fueron los 20 años de los Grammy. Él me llamó para hacer un tema que él produjo, que fue como el himno de los Grammy, de los 20 años de los Grammy, donde estuvo trabajando Ricky Martin, Bad Bunny y Residente, y yo tuve la oportunidad de grabar en ese track. Crecí mucho con Residente, es una persona que tiene una creatividad, un concepto de trabajo muy enfocado, realmente. Bueno, como él mismo dice, soy TDAH, ¿cómo se dice? Como cuando tienes problemas de atención. Déficit de atención. Déficit de atención. Pero increíblemente para la música el hombre se enfoca de una manera muy especial y tiene muchas ideas muy cinematográficas que te llevan a un mundo, a su mundo. Y aprendí muchísimo de esa manera, de ese approach hacia la música. Yo, como bien dijiste, vengo a hacer música para cine y luego empiezo a hacer música con él y luego hago música para cine con él. Entonces fue una experiencia muy importante. Exactamente
¿Qué hiciste para cine con Residente? Con Residente hice para cine un documental que se llama, ya te voy a decir, Life of Crime, que fue un documental que fue grabado en diferentes épocas. Es un documental, es un poco fuerte porque habla sobre la vida de 3 personajes que estaban viviendo bajo las consecuencias de las drogas, en una situación muy difícil. Entonces este director siguió sus vidas durante cierto tiempo. Esta es la última parte donde, bueno, sucede COVID, suceden muchísimas cosas. Y Residente me llama en medio del COVID para ir para su casa para grabar esto con músicos muy cercanos a él, y fue muy especial para mí poder hacer parte de este documental, que además gana un Emmy. Entonces, más allá de eso, cuando él me dice en algún punto, que era lo que yo estuve esperando por años, que yo trabajé con él por 4 o 5 años hasta ese punto, y estaba esperando por un momento, que ese momento era: quiero que hagas lo tuyo, quiero que en este momento hagas algo que crees. Y en ese momento pude incorporar todo lo afro-venezolano, pude incorporar todo lo que es la música, todo lo nuestro. Y cuando eso sucedió, fue un momento muy especial en la grabación. De hecho, él me dice: qué lástima que no estoy trabajando en este momento en mi disco, porque esto es muy especial, claro, y quisiera tenerlo. Entonces, no está en sus discos, pero está en un documental que para mí tiene todo el valor del mundo, ¿no? Entonces... ¿Y ese documental se puede ver actualmente? Sí, está en HBO. Ok. Okay. ¿Puedes repetir el nombre? Life of Crime. Life of Crime. Ahora, hablabas de la experiencia reciente y todo esto, y me llama mucho la atención cómo ves ese tipo de información. Queda como por debajo, o sea, está como ahí, como escondida, ¿no? ¿Cómo te hace sentir eso? O sea, ¿llega un momento que quisieras que eso se exaltara más, se subrayara más? O... como la experiencia. Ajá. Sí, me gustaría que nosotros tuviésemos de alguna manera la oportunidad de... Realmente no sé cómo se llama, no sé qué nombre tiene, pero sí, a tener algún tipo de seguimiento, hacerle seguimiento a los artistas, en este caso venezolanos, que están haciendo muchas cosas fuera del país, y los pormenores son muy interesantes, porque claro, el llegar y ganarte un Grammy, ganarte un Emmy, ganarte esto, ganarte lo otro, es muy lindo, pero los pormenores son los más interesantes, las historias son las que le dan mucho valor a todo esto. En una entrevista ya hace un tiempo que te hace José Delgado, en los estudios de Onda, hablabas de la vorágine de la vida, ¿no? Sí. En esa época, creo yo que seguías en Venezuela, ¿no? Sí, seguí en Venezuela. ¿Cómo mantener el ímpetu y la pasión por la música en la vorágine de la vida, y además de la vorágine de la vida del inmigrante, ¿no? ¿Cómo fuese esa adaptación de llegar a un lugar y bueno, adaptarte y mantener ese ímpetu creador, ¿no? Fue horrible, pero tuve un grupo muy hermoso de personas que me apoyaron y nos apoyamos. Daniel Prim, Gabriel Chacarji, Linda Briceño, Juan Diego Villalobos, entre otras personas, José Gregorio Vegas. Fuimos un grupo de personas, de venezolanos, que estábamos en la misma universidad, que estábamos haciendo los mismos trabajos en la calle. Nosotros nos llamaban para tocar música peruana, salsa, jazz, música brasilera, y lo podíamos hacer. Y podíamos trabajar de la música, aparte de la creación, claro, que teníamos que afrontar como el cuerpo de trabajo artístico que teníamos que desarrollar en medio de todo eso. Entonces yo realmente agradezco mucho haber tenido en esa época ese grupo de personas tan importante que me ayudaron a mí mira, no tengo para la renta, quédate en mi casa. Claro. No tengo para el mercado, vamos a hacer mercado.
Así de fácil y sencillo, así de real y de crudo, ¿no? Es parte de la vorágine de la vida. En esa misma... Ya. ¿Soy yo? Ya. Creo que es aquí. Ya. Sorry. En esa misma entrevista con José hay una imagen que me gustó mucho, que es poderosísima. Es la de tu mamá viendo telenovelas y la publicidad con la guitarra, ¿no? Sí, sí, señor. Me pareció orgulloso. Sí, no, es muy importante. Yo estaba en Nueva York y yo extrañaba la guitarra de mi mamá, que no es la Takamine, no es la más cara, es la guitarra que ella se llevaba para la playa, es la guitarra que ella utilizaba para tocarme cuando ella estaba viendo novelas y tocaba la guitarra y yo flotaba en su vientre. Yo crecí de esa manera. Hay otro cuento muy gracioso cuando yo decidí no interactuar con mi madre en la barriga y mi mamá pensaba que estaba muerta. Ya, o sea, esto ya se acabó. Y llegó mi padre a la casa, mi mamá desesperada le dice, Carlos Julio, esto no está pasando, estoy desesperada. Mi papá dice, muetetita, e inmediatamente yo empiezo a brincar en la barriga de mi madre. Son muchos recuerdos y son muchas. Yo le decía, qué increíble ustedes dos como artistas, como seres humanos, en 4 años, todo lo que hicieron en términos musicales y en términos humanos. Realmente yo vengo de un espacio musical muy rico, pero también de un espacio lleno de mucho amor, de mucho amor. Mira, tenemos que cortar la entrevista vale. para ir cerrando, Ana, y me gustaría, despedir con algo que nos puedas regalar con musiquita. Con el señor Luis aquí presente. ¿Sí? ¿Quieres hacer Luisa? Bueno. Muy bien. Buenísimo. Coordenadas. Mis coordenadas. En redes sociales. En redes sociales hay Carmela O. Eso Okay. está en todas partes. OH, ¿no? OH. Buenísimo. Sí, muchas gracias. gracias a ti, querida. Buenísimo.